Vale, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre, como hemos comentado, sobre la planificación financiera, ¿de acuerdo? Planificación financiera, mucha gente piensa que no es importante, ¿vale? Que no es importante, es nada, pues una cosa que nos hemos inventado para reinvensar un poquito más todo esto, pero es una cosa básica para tener una rentabilidad constante y a lo largo del tiempo, ¿vale? En un principio, ahora planificación financiera, no sé, ¿a qué os suena a vosotros, por ejemplo? La planificación sobre una inversión, ¿no? Sobre Planificar una la inversión, vamos. Vale, sobre una inversión, vale. Bueno, es más que planificar sobre una inversión, ¿vale? Es planificar sobre todas vuestras inversiones, es decir, las inversiones que tenemos desde que empezamos a hacer un típico depósito financiero o abrir una cuenta bancaria, ¿vale? Hasta grandes operaciones en bolsa, o pensar en la jubilación, incluso pensar en la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿vale? La planificación financiera engloba todo eso, ¿vale? Así que vamos a empezar con una. Primero, ¿qué es la planificación financiera? ¿Vale? Es un plan exhaustivo en el que se determinan objetivos financieros individuales y se seleccionan estrategias para alcanzarlos. El objetivo es conseguir, en base a los objetivos establecidos y las estrategias utilizadas, el equilibrio entre los recursos futuros y las futuras necesidades. Como siempre, si veis que algo no entendéis, ¿vale? Lo vamos a parar y lo preguntáis. ¿Vale? ¿Cuáles son las fases de la planificación? ¿Vale? La primera fase es la base de la planificación, que es el establecimiento de la relación cliente-asesor, una definición de objetivo, es evaluar las necesidades que tenemos. En la segunda parte sería la presentación y ejecución de alternativas, en base al horizonte temporal y el umbral del sueño. Esto lo vamos a ver luego más tarde. En base a los distintos productos, fondos de inversión, bonos, acciones, a ciclo económico, sectores, mercados, y en base al ciclo de la vida del inversor. Luego, por último, para ver un seguimiento, ¿vale? Que vamos a tener que reajustar y equilibrar nuestras cuentas, ¿vale? No va a ser la misma cuenta en la que tenemos con 30 años que la que tendremos con 60. Y tenemos que ir ajustándola según vaya pasando los años a esos casos, ¿vale? A la edad y a la seguridad que vamos a tener, porque es un capital, un patrimonio que va a ser parte de nuestra vida y incluso de nuestros hijos o nietos. Bueno, pues, aquí más o menos es eso, un concepto general de lo que es la base de la planificación, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito, punto por punto, en qué consiste cada una. Planificación, la información de partida. Lo primero que tenemos que hacer para planificar para hacer la planificación financiera es nuestra edad, nuestros conocimientos sobre productos y mercados y el nivel de aversión al riesgo. Es una cosa que mucha gente no lo piensa, pero no es lo mismo, como hemos contado, tener 15 o 20 años que tener 60, conocer el mercado de productos financieros, todo lo que hay, o no, por desgracia no puede tener eso una educación y no saber lo que es más allá de abrirte una cuenta en el banco y el nivel de aversión al riesgo, es decir, la cantidad de riesgo que yo creo que quiero tomar y que puedo tomar, ¿vale? Eso, evaluar la comprensión razonable de esto. Por ejemplo, la renta fija. La gente se piensa que la renta fija es segura, ¿vale? Pero hay un dicho en el mundo de bolsa que la renta fija es la menos fija de todas las rentas, ¿vale? Es un dicho que hay, pero por eso que la renta fija, incluso prepararemos pues un temario, ¿vale? Para explicar algo un poquito de fundamentos de la renta fija, ¿vale? Para que veáis que no es tan fijo como pensamos. No es el típico que nos han explicado de pequeños, que no, está un depósito a plazo fijo, la renta fija, no es tan fijo como pensamos, ¿vale? Tenemos que identificar los riesgos y evaluar cómo reaccionar frente a ciertas eventualidades. Bueno, pues eso que, cómo podemos, si tengo un capital y queremos invertir en algo, si algo se me rompe el coche, ¿cómo puedo reaccionar frente a eso? ¿Me queda sin dinero? ¿No me queda sin dinero? Tengo aquí otra parte, tengo que sacarla, ¿vale? Esto hay que pensarlo y planificarlo. Lo que y lo que hemos comentado antes, identificar el nivel de riesgo asumible frente a la estructura financiera. También tenemos que ver el horizonte temporal, ¿vale? Y los objetivos personales y financieros del cliente. Es decir, nosotros podemos tener que una inversión vamos a hacerla a largo plazo o que una inversión la vamos a hacer para 2 meses. Y luego, por ejemplo, tenemos que ver los objetivos personales y financieros. Hay gente, por ejemplo, que quiere, como pongo aquí,
tener un dinerito para la jubilación, otro para tener para pagarse la hipoteca, otro para el fondo para estudiar sus hijos, otro para comprarse un coche, otro para irse de vacaciones. Es decir, los objetivos personales no van a ser los mismos para una persona y otra, porque tenemos que planificarlos en base a nuestros objetivos. ¿De acuerdo? De momento hasta aquí, ¿qué tal? Perfecto. Bien, ¿no? Vale, Sí, sí. va a ser un tema de más o menos de un poquito de información, ¿vale? No va a ser aprender, va a ser un poquito de información, ¿vale? Para que lo veamos y lo podamos pensar a la hora de hacer nuestra planificación, ¿vale? Como hemos comentado, tenemos que identificar nuestras necesidades, es decir, de liquidez, pero no podemos invertir todo, tenemos que tener una parte líquida, tenemos una parte de que si mañana tenemos que arreglar el coche o tengo que comprarme un frigorífico nuevo, para tener un dinero disponible, ¿vale? En cualquier momento. Sería pues una situación del inversor en cuanto a planificar la jubilación, una enfermedad terminal, divorcios, dependencias, estudios, que son formas de que pues, no es lo mismo planificar una planificación financiera para jubilarme o planificar hacer la planificación financiera, que me han dicho que tengo una enfermedad terminal y que bueno, tengo que ver cómo lo dejo todo para mis hijos, para mis nietos o mi mujer, o marido, en mi caso de que fuera, un divorcio, ¿vale? También hay que planificarlo, una dependencia, unos estudios, ¿vale? Cada uno una necesidad distinta que tendríamos. Luego también la situación económica. Tenemos que ver el nivel de renta y el tipo de las mismas, ¿vale? El trabajo, por cuenta, ajena, alquileres, es decir, normalmente el 90% de la gente tiene lo que es una renta por trabajo. Hay gente que además de tener una renta por trabajo, pues tiene alquilado pues, una plaza de garaje, tiene alquilado un piso, tiene alquilado un local, es decir, pues eso son rentas que también hay que añadir. Bueno, es decir, que también es parte de la planificación. Luego la capacidad de ahorro. No todos tenemos una capacidad de ahorro. Hay gente que pueden ahorrar más, incluso teniendo unas rentas pequeñas. Hay gente, por ejemplo, que con 1.000 euros pueden ahorrar 500 euros. Hay gente que aunque gane 50.000 al mes no puede ahorrar ni 300. Porque su capacidad de ahorro es distinta, no puede. O no han planificado para poder hacer ese tipo de ahorro. Eso ya son una cuestiones de cada uno. Luego hacer un balance de la situación del inversor. Activos y pasivos. Hablaremos de lo que es un activo y lo que es un pasivo. Para que más o menos os entendáis, activo es lo que me mete dinero en el bolsillo y pasivo es lo que me lo saca. Es decir, por ejemplo, un depósito bancario me mete dinero al bolsillo, pues será un activo. Un coche que tengo que echarle gasolina será un pasivo porque tengo que sacar dinero del bolsillo. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Luego hablaremos otro día de los activos por pasivos porque hay distintos tipos de cada uno. En las cuentas de resultados, pues los ingresos y gastos. Si tengo 1.000, gasto 1.200, pues entonces ya la cuenta de resultados va muy mal. Porque entonces tendré que ir pidiendo préstamo, pagar con tarjetas, visas y cosas de eso. Luego en la vida del inversor, ¿vale? Tenemos varias fases. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos una fase de acumulación, va a tener una fase de consolidación y una fase de jubilación. ¿De acuerdo? En la fase de acumulación es el joven ahorrador. ¿Vale? Cada uno pone más o menos una edad, pues empiezas a lo mejor con 18 años, a tener tu propia cuenta, o incluso si tus padres están enseñando de pequeñito. Por ejemplo, mis padres de pequeño me abrieron una cuenta y yo me acuerdo de ir con 1.000 pesetas al banco a ingresarla cuando me daba mis abuelos dinero, pues vas a ir acumulando un dinero. ¿Vale? Es como te van enseñando. Es un joven ahorrador cuyo horizonte temporal es muy largo. Bueno, si tienes una mejor poner una persona con 30 años y un horizonte temporal se supone que demasiado largo. La importancia fiscal es relativa, tampoco te importa mucho la fiscalidad, si te vas a quitar vas haciendo, si tienes que pagar más, tienes que pagar menos, y eso te puede compensar con lo otro, la verdad que no quiere importar mucho. Es necesaria una alta liquidez, ¿vale? Puesto que sus inversiones probablemente, el resto de su inversión es probablemente inmobiliaria. Normalmente la gente joven necesita el dinero porque el resto tiene, con su sueldo tiene para pagar hipoteca y lo que le queda ya, pues necesitan tener una liquidez, ¿vale? Por si tienen que disponer de ello. Pocas necesidades específicas, pero grandes dosis de aprendizaje. De la gente joven queremos todos aprender a qué es esto, qué es un depósito, qué es un fondo de inversión. Siempre nos gusta saber o investigar un poquito. Tiene mayor tendencia al riesgo. ¿Por qué? Porque como tiene un horizonte temporal
una edad pequeña, de inversión temporal muy largo, pues no le importa si llega un momento y pierden un 10% de toda su cartera, o un 20%, bueno, pues mira, pues me ha salido mal, bueno, porque me ha arriesgado, pues ya lo recuperaré. En cambio, por ejemplo, en esta cerca de la edad de jubilación no puede tener esa tendencia al riesgo. No debería, ¿vale? Pero bueno, hay gente también que la tiene. Las políticas de inversiones deben incluir empresas de crecimiento en primer nivel, ¿vale? Porque normalmente suelen ser, como solemos ser más, nos solemos arriesgar más, ¿vale? Pues podemos invertir en empresas porque son un poquito, pues novedades, las startups y cosas esas que se pueden llamar, ¿vale? De empresas que acaban de arrancar y que bueno, tampoco sabemos muy bien cómo van a tirar. Y bueno, como tenemos un nivel de riesgo alto, tampoco nos preocuparía tanto. Estamos hablando que son cosas generales, ¿vale? Que no es una cosa que digamos que son igual. Tenemos luego una fase de consolidación, ¿de acuerdo? Altos ingresos, ¿vale? Que pueden ser pues, personas de 40 a 50 años, ¿vale? De tener unos altos ingresos, normalmente cuando van trabajando tiempo, los salarios siguen aumentando. Por otro lado, las hipotecas normalmente suelen bajar, incluso ya no las tienen, ¿vale? Tienen un mayor ritmo de ahorro, porque tienen más capital y pueden ahorrar un poquito más. Primero, con la educación que han tenido desde pequeños. El horizonte temporal es largo, pero ya es inferior a la primera fase que hemos visto. Las cuestiones fiscales adquieren importancia. Empezamos a pensar que los planes de pensiones, y esto si el plan de pensiones y yo hago aquí un ingreso, me puede beneficiar respecto a mis ganancias en bolsa o sobre estos impuestos de renta. Es decir, ya va un poquito, pues a un poquito de importancia. La liquidez no es tan importante, como hemos dicho, las hipotecas, normalmente la gente de 50 años no suelen tener ya hipotecas, ¿no? Porque antes los pisos de estar más baratitos pagaban menos hipotecas y no necesitan esa gran liquidez, ¿vale? Porque además tienen altos ingresos y no es tan importante. La cartera suele ser diversificada, buscando una plusvalía, ¿de acuerdo? No buscan el beneficio instantáneo, sino que va buscando plusvalías, pues en dividendos. Están, por ejemplo, pensando en los blue chips, que si Santander me da un dividendo de un 20% al año, bueno, pues me interesa, y ya vamos diversificando de esta cartera. Luego de aquí, lo que hemos dicho, empiezan a tener gran importancia los planes de jubilación. ¿Vale? Pues ya estamos acercándonos, ya vemos que la jubilación más cerca, y ya la vamos pensando un poquito más en ella. ¿Vale? Esta formación de que vamos a hablar hoy va a ser cortita, ¿vale? Tampoco yo creo que Rafa incluso te va a dar tiempo adelante, ¿vale? Porque no va a ser muy larga, porque es un poquito más de información. Vale, tenemos por último la fase de jubilación. ¿Vale? El ingreso mínimo de la cartera que debe cubrir, ¿vale? Aparte de los gastos que no cubre otras fuentes como pensiones públicas o privadas. Es decir, hemos tenido un nivel de vida de aproximadamente, por ejemplo, 2.000 euros al mes, llegamos, nos jubilamos, nos han bajado a 1.500 y normalmente queremos seguir llevando un nivel de vida de 2.000. Entonces tenemos que tener unos ingresos extras, ¿vale? Que nos cubran esa parte de las pensiones, y tanto públicas o privadas. Tenemos poca tolerancia al riesgo, es decir, no queremos riesgo porque ya estamos en una edad que no podemos permitirnos perder un 50% de nuestra cartera, porque es lo que vamos a tener para vivir. El horizonte temporal es bajo, ¿vale? Por eso, porque no pensamos que estamos en la jubilación y no sabemos que si dentro de 10, 15 años pues vamos a estar aquí o no vamos a estar, y tampoco podemos pensar en comprar acciones o fondos, depósitos que nos den una rentabilidad hasta 30 años. ¿Vale? Tampoco podemos comprar una obligación del Estado a 30 años, porque normalmente no vamos a estar. Luego se tendrá una cartera equilibrada con suficientes activos con rendimientos fijos, bonos, eléctricas, autopistas. Estamos hablando sobre todo de los dividendos. Parte de la cartera estará compuesta de blue chips, ¿vale? Y se da gran importancia en la planificación a la gestión. Es decir, vos a pensar, ¿Qué son los blue chips, Pedro? los blue chips son las 5 grandes compañías del IBEX 35. Santander, Telefónica, BBVA, Inditex, en las que son fuertes, ¿vale? Que son como las que mueven todo el mercado español, por ejemplo. Eso es lo que se llama blue chip. Acciones de empresas fuertes, ¿vale? Que normalmente ahora mismo pues son eso: BBVA, Inditex, Telefónica, Santander y me queda Iberdrola, perdón, Iberdrola. ¿Vale? Esos son los blue chip que ahora mismo están en el mercado, ¿de acuerdo? Luego una cosa muy importante es el umbral del sueño, ¿vale? Esto es una cosa que a lo mejor a algunos de vosotros os ha pasado, ¿vale? Según el perfil del inversor, ¿vale? Tenemos 5 tipos, desde un conservador a agresivo. ¿Esto qué quiere decir? Si vosotros estáis invirtiendo en algo y que vais a la cama
y estáis pensando en ello, y tú fíjate, y ahora está bajando, y ahora voy a perder, no sé qué, ese producto no es para vosotros, ¿vale? Por eso dicen el umbral del sueño. Tenemos que irnos a la cama tranquilitos, pensando que nuestras cosas están bien hechas, y que, pues mira, si hemos metido una patita aquí, pues bueno, pues hemos metido una patita aquí, tampoco me supone mucho, ¿vale? Lo que hablábamos, Eduardo, de eso, de que cuando comprábamos acciones, y bueno, si compramos una parte y esa parte desapareciera, pues no nos pasa nada. Bueno, pues ha desaparecido y ya está. Entonces, una persona que tiene un perfil muy conservador no acepta más de un 1% de volatilidad. Y no piensa que, bueno, si meto 1.000 euros, que me vaya a bajar más de un 1%, porque a lo mejor una renta fija, lo que hemos hablado, que me pueda fluctuar, no entra dentro de su cabeza, ¿vale? Así que la exposición a renta variable es nula. Tiene que ser renta fija y muy conservadora. Luego tenemos a las personas conservadoras. Bueno, pueden pensar que bueno, puede fluctuar un 3% su cartera. Bueno, si pierde un 3%, bueno, pues ya está. Estamos hablando más o menos de un 3% al año. ¿Vale? Bueno, pues han perdido 3%, bueno, no pasa nada. Me voy a la cama tranquilo. Entonces, su posición a renta variable desde de nada hasta un 20%. El moderado, ¿vale? Puede tener una volatilidad del 7%. Y estaríamos hablando de posición a renta variable entre el 20 y el 60%. Tolerante ya suele ser más del 20%, y suele poner en renta variable entre el 60 y el 100%. Bueno, y agresivo es más, que puede fluctuar más de un 24%, que no le importa, y su exposición a renta variable es desde nada hasta todo. Así que no le importa, ¿vale? No le importa invertir incluso todo su capital. Vamos a ver la identificación de los productos, ¿vale? Tenemos productos de renta fija, renta variable, fondos, derivados de opciones y futuros, CFDs, forex, productos estructurados, activos o fondos inmobiliarios, planes de pensiones, SICAV. Si queréis, ¿vale? Podemos incluso ir preparando un pequeño curso de cada uno de ellos. Y sobre todo lo más importante, es que sería la renta fija, la renta variable, los derivados, las opciones y futuros, los CFDs, bueno, forex, ya sabéis muy bien lo que es, Pero y planes de pensiones CFDS, también podríamos hablar un poquito. si el CFDS, ¿qué es eso? Los CFDs son como si fuera... Vale, Rafa, no te preocupes. Vale, pues muchas gracias, hombre, por estar ahí. Te la mando. Vale, mando eso, el vídeo. Adiós, A ti, Rafa. Rafa. Los CFDs, Adiós. ¿vale? Es un producto, ¿vale? Parecido a los futuros. ¿Vale? Un producto parecido a los futuros. Que lo que hacemos es igual, comprar materias primas, comprar acciones, comprar... forex no, commodities, muchas cosas de estas que son como más o menos como futuros, es otro tipo como de forex, ¿vale? De productos, es un Ya. poquito más complicado de operar, porque necesitas Petróleo, ganancias. agricultura y todo esto, ¿Sí? ¿Dime qué, Pedro. perdona? Dime. Digo, petróleo, agricultura, Todo, eh, sí, todo, para que te hagas una idea, estos todo esto. se Sí, consideran pues, CFDs. sí, se podría hacer un CFD. El CFD Vale, es vale. muy amplio, ¿vale? Si queréis un día hacemos unas clases, ¿vale? Que son más complicadas, ¿vale? Porque los CFDs es un producto complicado. Yo, por ejemplo, no lo suelo recomendar para operar, a no ser que tengas ya una base sólida, ¿vale? Porque si ya el forex es difícil, los CFDs es ya un poquito de esto, es un contrato por No diferencia. vale la pena romperse la cabeza. Son complicadillos. Son Por eso. complicadillos porque tienes que ir calculando las garantías que te pide el broker y todo eso. Cada día es como si te dejaron un préstamo, tienes que pagar unos intereses, si son positivos bien, si son negativos tienes que pagárselos tú. Es un poquito más complicado, ¿vale? Pero bueno, es una cosa que están ahí y son productos que nos dan rentabilidad, ¿de acuerdo? Y lo que sí, por ejemplo, tenemos que ver, ¿vale? Es la distribución de la inversión, lo que es el asset allocation. ¿Qué es esto? Todos estamos haciendo esto, sin darnos cuenta, ¿vale? Puede traducirse literalmente como la colocación de activos y no es más que una estrategia que cada persona sigue para distribuir sus inversiones en los diferentes vehículos de inversión. Y la cantidad de destinaciones, bonos, futuros, renta fija, etcétera. Es decir, todo esto, que parece una palabra así rara, ¿vale? Es una distribución de lo que nosotros tenemos. Si tenemos 1.000 euros, si tenemos 10 millones o lo que tengamos, pues decimos, bueno, pues esto lo puedo comprar en acciones, esto me lo voy a invertir en ladrillo, esto voy a comprarle a mi mujer unas joyas y tengo oro. Es decir, es una distribución de todo lo que es aparte de nuestro dinero, ¿vale? Que eso cuando vaya pasando los años, pues incluso lo utilizaremos para jubilarnos
lo utilicemos para comprarnos un piso, para irnos de vacaciones o para gastárnoslos lo que queramos. ¿Vale? Eso es lo que... Pues esto más o menos es lo que es el visto que es muy cortito, ¿vale? Lo que hemos preparado, ¿vale? Es una formación demasiado cortita, pero es un poquito para que tengáis una idea de lo que es la planificación financiera. Como mucha gente no lo piensa, no le da mucho valor a planificar un poquito el futuro, y vemos que es bastante importante. Por eso, pero que no es lo mismo cuando tienes 30 años que cuando tienes 60. Ya cuando tienes 80, pues ya no te cuento más. Es decir, que hay que planificar las cosas con cabeza. Estoy viendo, pues, que si tenemos un fondo de inversión, un plan de pensiones. Yo, por ejemplo, tengo un plan de pensiones y lo tengo totalmente variable. Digo, pues, bueno, tengo yo ahora 31 años, voy a hacer, pues hasta que me jubile, pues bueno, pues puedo oscilarme. Según vayan pasando los años, pues iré Claro, teniéndolo un poquito más conservador. Y cuando yo tenga 50 años ya lo pondré conservador porque eso, yo no quiero perder lo que haya ido ganando. claro, puedes arriesgar más. Claro, pues arriba más, según eres más joven, porque se supone que eso, que cuando eres ya más mayor, pues es parte de lo que vas a hacer para vivir. Dejamos de trabajar, dejamos de tener tantos ingresos, las pensiones, por desgracia, irán siendo menores, y tenemos que ir diciendo, bueno, pues este dinerito, cuando tenga los 65 años, tengo 10.000 o tengo 50.000 o 2 millones de euros, pues es lo que voy a tener para poder vivir. Por eso tenemos que planificarlo sobre todo eso. No sé qué te ha parecido, Eduardo, no sé si te ha ido muy rápido. No, se ha entendido todo. Son ideas generales y para mí no ha representado ninguna duda. Vale, que eso, que queríamos dar un poquito, una pequeña idea de la planificación financiera, porque Sí, mucha sí. gente no la hace, mucha gente no lo piensa, porque antes sí que tenían pensado un poquito más, por ejemplo, bueno, yo te hablo de mis abuelos y eso, de poder que pues eso, que cogen y dicen, bueno, pues tenemos este dinerito, pues vamos a guardarlo aquí para los niños, para los nietos, para no sé qué, y siempre se solía ir teniendo pues una cosa planificando, ¿vale? Pues como antes tampoco había tanto, ¿vale? Por desgracia tampoco tenían tanto para poder disponer de ello, pues siempre estaban guardando, ¿vale? Ahora ya, por desgracia también, la gente que es más joven, bueno, ahora lo están viendo, lo que es la parte esta de la crisis, pero hay mucha gente, pues, sobre todo estamos hablando de gente de 17, 18 años, que ya deberían de tener un poquito de planificación sobre su futuro, sobre cómo van a arrancar su vida, pues no lo tienen, es decir, cobran 1.000 euros, se gastan 1.100 prácticamente, no piensan, y si mañana me rompe el coche porque no tienen a papá o a mamá, y todo eso es un punto en contra, ¿vale?, de nosotros, que teníamos que ir desde pequeños ir planificándolo. Claro, sí, además están metidos en la sociedad de consumo y les fuerza al gasto este. O sea que Claro, cuando nuestros padres tenían nuestra edad, pues estaban al revés, salían de una guerra y estaban ahorrando. sí, por eso te digo que es que son cosas distintas. Yo siempre he sido partidario que desde pequeñito, desde que los niños tienen, por así decirlo, uso de razón, ¿vale? Enseñarles a planificar y a saber que tienen que ahorrar, darle una paga. Porque si, por ejemplo, niños de 7 8 años no se la van a gastar, pero dice, bueno, pues toma 1 euro. Y sabe que con 1 euro, pues si se le apetece comprarse un chupatur, pues le va a sobrar 80 céntimos. Con esos 80 céntimos, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues me lo guardo, o a una hucha, y la próxima semana ya tengo 1,80 €. Hay que planificarlo un poquito e irle enseñando. Hay mucha Sí, gente sí. que pasa eso, que como no valoran el dinero y el trabajo que cuesta ganarlo, cuando son mayores, pues pasa lo que pasa. ¿No? Tienen un montón de gastos y cosas necesarias que no lo han pensado. Sí, es así. Pues eso, pues hasta aquí más o menos lo que es el curso de la planificación financiera. Bueno, la semana que viene vamos a empezar con el curso de análisis técnico, será de 2 días, porque el análisis técnico es más complicado y vamos a ir haciéndolo por partes para que vayáis entendiendo un poquito Esto más. sí que es interesante de cara al Forex y todo esto, es muy interesante, ¿no? Aquí el análisis técnico, dices, Sí, sí, es importante, pero yo el análisis técnico le daría una importancia de una escala de 100%, 20%. solo. Sí. Para mí es muchísimo más importante lo que es eh, la gestión de capital, ¿de acuerdo? Y la parte de el psicotrading. Hay un ruido y no he entendido las dos últimas frases que has dicho. Sí, que se ha unido Jordi, otro compañero,
Se escucha un poco con eco. Jordi, si nos escucha, baja un poquito el altavoz o algo, que se te escucha con eco. Si me escucha, vale, ha silenciado, vale. Sí, sí. Si me lo puedes repetir, por favor, lo que has dicho. Sí, lo que estaba diciendo es que yo doy muchísima más importancia a lo que es la gestión de capital y al psicotrading, ¿vale? Le doy muchísima más importancia, porque bueno, está bien un análisis técnico, está bien saber, por ejemplo, lo que es una vela envolvente, lo que es un martillo, lo que es un soporte y una resistencia. De todo eso, aunque los llevamos al dedillo, vamos perfecto, si por ejemplo no sabemos hacer nuestra cartera y no sabemos cuánto volumen podemos entrar o cuánto es nuestro capital de riesgo a invertir, pues si estamos preparados para entrar en el mercado o estamos pensando de que no hemos ido a hacer la compra, o que me cabrea con mi novia y tú fíjate que ya está cabreada a ver ahora, entonces no es bueno porque vamos a hacerlo mal. Podemos saber Claro. muy bien lo que es una resistencia, un soporte y todo esto, un Fibonacci o lo que sea, pero si no tenemos el resto, Sí, sí. no nos va a ir Sí, bien. evidentemente son complementarios todos, ¿no? Estos conceptos que has mencionado. Efectivamente, sí. Por ejemplo, yo para mí el análisis técnico es un 20% aproximadamente de lo que es todo esto. La gestión de capital le daría cerca del 50%, yo por ejemplo, ¿vale? Y el otro 30%, por ejemplo, el psicotrading es bastante importante. ¿Vale? Yo es que lo resumiría en tres, lo que es el psicotrading, la gestión de capital y el análisis técnico. Le daría mucho más a la gestión de capital y a psicotrading que lo que es el análisis técnico. O un 60-40, más o menos. Es decir, no, para mí mucho más importante eso. ¿Vale? Por eso, porque hemos visto que aunque tú puedas saber muy bien de análisis técnico, si no sabes cuántas cantidades debes meter, es como el que sabe muy bien todas las estrategias del mus o del póker y lo que hace es soltar billetes y no sabe muy bien. Sí, bueno, lo sabes muy bien, pero si lo pierdes, a lo Sí, mejor en 2 partidas sin nada. ¿Vale? Por eso es un ejemplo un poquito malo, pero vamos, que es práctico de todo esto. ¿Vale? Pues no sé, por muy bien. ejemplo, vale.